Ante la dificultad, gente, lo primero que deben hacer es buscar a Dios. No confíen en el hombre, no busquen primero al hombre, no busquen tener soluciones en este mundo, soluciones fáciles. Busquen a Dios con temor y temblor, conociendo su naturaleza. Búsquenlo y Él los escuchará. Lean la palabra de Dios, porque hay mucha sabiduría y mucho conocimiento que les va a ayudar en los momentos más difíciles. Ese es el principio de todo. Después de eso pueden buscar hacer otras cosas, pero antes no. Y después de que tenemos esto claro, que lo primero es buscar a Dios, si ustedes están pasando por dificultades en su vida, divídanlas en dos y sean honestos con ustedes mismos. ¿Por qué tienen que ser honestos con ustedes mismos? No importa si el mundo les cree, no importa si su verdad es la que prevalece. Sean honestos con ustedes porque Dios los ve. Cuando una piedra empieza a ser cortada, sepan que Dios es el que la está cortando. Y si Dios los está cortando, ustedes tienen que entender que es para una construcción, que es porque Él tiene un plan en sus vidas. Dios no tala árboles, Dios corta piedras. Cuando Dios nos quiere talar de este mundo, nos tala. Desaparecemos, nos morimos. Es así de sencillo, gente. No se confundan creyendo otra cosa. No se confundan creyendo que nosotros no somos más que un chasquido de dedos para Dios. ¿Y por qué tienen que ser honestos con ustedes mismos sobre lo que está sucediendo en sus vidas? Sencillamente porque hay dos formas en que les pueden estar pasando estas tragedias. Una, que es su culpa, o dos, que no es su culpa. Esas son las únicas dos formas. Ustedes pueden haber sido los causantes de su desgracia, o ustedes pueden ser víctimas de las decisiones de otras personas. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Y siendo honestos con ustedes mismos, diciendo, ¿qué he hecho yo para estar acá? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Fui avaro? ¿Fui soberbio? ¿Engañé? ¿Fui yo el autor de mi propia destrucción? Esas son las cosas que ustedes tienen que preguntar ante la prueba. Enfrente a Dios, arrodillados. Dios les va a mostrar la verdad. Y Dios les va a mostrar absolutamente todo lo que es oculto para nuestros ojos. Alabado sea Dios, que aún en esos tiempos, cuando nosotros somos culpables de nuestra propia destrucción, Él nos muestra qué es lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Nos muestra en qué nos debemos arrepentir y cómo debemos caminar. Alabado sea Dios, porque un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, omnisciente y omnipresente, tiene misericordia de nosotros, aun cuando nosotros somos los culpables de nuestra propia desgracia. Y si ustedes después de sentarse les he revelado todo, y de corazón, enfrente a Dios, ustedes no son culpables de su situación, descansen en Dios. Descansen en Dios porque no hay nada de que deban arrepentirse. Descansen en Dios que Dios hará justicia. Porque para Dios nada es oculto. Como les dije en el video anterior, no tiene sentido engañar en este mundo, porque Dios todo lo ve. Absolutamente todo. Y si no somos culpables de nuestra propia desgracia, podemos tener fe en que al final tenemos la victoria. Porque Dios está ahí. Y Dios se encargará de hacer la justicia que de pronto no tengamos en este mundo, cuando llegue el día del trono blanco. Y gente, miren, como siempre les he dicho, no me tienen que creer a mí. Vean la Biblia, vean la palabra de Dios.
Cuando el rey David fue ungido, ese gran hombre de la tribu de Judá, de donde viene nuestro Redentor Yeshua HaMashiach, del mismo linaje, cuando David fue ungido, él escapó de Israel porque Saúl lo iba a matar. ¿Había hecho algo David para merecer ser perseguido? No. Aún así él era oprobio de los hombres, era gusano de las naciones. ¿Por qué David escapó si él no tenía nada que esconder? A veces las instrucciones vienen de Dios. A veces Dios sabe más que nosotros. ¿No creeríamos que es así? Porque si me lo preguntan a mí, yo estoy seguro que Dios sabe más que nosotros. Dios ve todo lo que nosotros no vemos. Job, cuando llegaron los 3 amigos a juzgarlo, los 3 amigos le dijeron: tú estás pasando por esto porque te lo mereces, porque pecaste. Y si no pecaste tú, pecaron tus hijos, o tu esposa, o alguien pecó, y por eso te vino gran desgracia. A veces las cosas no son como nosotros pensamos que son. Solamente que volviéndonos sabios en nuestro propio entendimiento nos volvemos necios a las cosas de Dios y no entendemos cómo en realidad funciona el mundo. A veces Dios intercede y nos salva de una destrucción absoluta, haya sido nuestra culpa o no. Pero eso no significa que todo pase y ya. Job no fue restaurado al otro día. El rey David pasó años escapando de Saúl. No pasó un día ni un mes, pasó años. Y en todos esos años, David era tomado como un traidor al rey de Israel, al ungido de Dios. Nosotros sabemos la historia de David porque al final Dios le dio la victoria. Pero mientras estaban sucediendo las cosas, David no era un vencedor, ni Job era un justo, ni Elías era un profeta. Porque mientras Elías también estaba escapando, él era tomado como alguien que estaba en contra de los deseos del rey. Y es justamente esto, gente, cuando nosotros leemos las Escrituras, por eso es tan importante reconocer si es nuestra culpa o no, porque nosotros podemos saber dónde encajamos. A veces habrá sido por decisiones que nosotros tomamos, otras veces será porque otras personas decidieron tomar decisiones por nosotros. Pero debemos tener esas cosas claras. Y siempre con temor del Señor, estudiar todas las situaciones, no ser sabios en nuestro propio entendimiento, no creer lo que nosotros queremos creer o lo que nos conviene creer para nuestra narrativa. Y si sabemos decir lo que sabemos, si hay una dificultad, ayudar en la dificultad. No podemos tener las historias una tras otra vez y sencillamente actuar de la misma manera que antes actuaron ellos. No podemos sentarnos en nuestros tronos de justicia a decidir qué va y qué no va, qué sirve y qué no sirve. Esto pasó, pero no importa, porque esto es lo que tenía que pasar, esto es lo que tiene que pasar para mí. Si algo he aprendido, señores, en todo este tiempo, es que una persona que tiene temor del Señor y que ha conocido su naturaleza y ha conocido a Dios, no va a ver a otra persona tirada en una zanja sangrando, muriéndose, y le va a decir: yo espero a que te levantes, y cuando te levantes, me solucionas. Eso lo puede hacer un gentil. Eso lo hace una persona que no tiene a Dios en su corazón, una persona matemática y calculadora, la cual dice: Dios no existe,
Por ende es su responsabilidad buscar solucionar las cosas. Y a ellos también los entiendo, porque yo también por mucho tiempo fui así. Yo por mucho tiempo viví mi vida sin temor de Dios. No lo conocía. Lo que tenía para ver que era de Dios, todo era roto, todo era avaricia, todo era soberbia. Mi error fue que en vez de buscar a Dios, busqué a los hombres. En vez de pegarme las escrituras y empezar a leer la Biblia y estudiar sobre la palabra de Dios, diga, así somos todos y ya. Voy a buscar solucionar mi vida en este mundo. Si yo supiera lo que sé ahora, haría las cosas muy distintas. Y con que una persona de 1.000.000 entiendan este mensaje y lo oigan, ya es ganancia para mí. Pues se van a ahorrar muchos males, se van a ahorrar muchas decepciones y se van a ahorrar mucho dolor. Recuerden, si ustedes han sido culpables, arrepiéntanse, busquen solucionar las cosas de corazón. ¿Eso significa que las vayan a solucionar en esta vida? No, eso no significa eso. Significa que ustedes se van a arrepentir y van a ir enfrente a Yeshua. Y si no tuvieron la culpa de las cosas, si con temblor y temor preguntaron y Dios les reveló que ustedes no tienen nada que ver en la situación y no pudieron haber hecho nada distinto para cambiar las cosas, descansen en Dios, porque a todo el que le quiten se le dará más, mucho más de lo que perdió.